Bueno, chicos, retomamos el video, perdón, anterior. Habíamos trabajado las instrucciones definir, escribir, leer, que justamente vimos que la definir creaba una variable, el escribir mostraba un mensaje en pantalla o podía mostrar también eh, el contenido de una variable, o sea, lo que estaba guardado dentro de una variable, y el leer lo que hacía era guardar un dato. ¿Está? Sigamos. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar un poquito con operaciones con variables. Básicamente nosotros le vamos a poder pedir al usuario números y los vamos a poder multiplicar, sumar, restar, dividir. Pero para eso no nos tenemos que saltear este paso previo, que es básicamente también saber asignar datos a una variable. ¿Qué se trata esto de asignar? Justamente es de indicarle a la variable que va a guardar un dato que nosotros queremos. Nosotros como programadores podemos pedirle al usuario que ingrese un dato para guardar una variable o podemos decir, creo una variable y una vez que tengo creada la variable, voy a decir que se va a guardar tal dato. ¿Tá? ¿Cómo le hacemos a esto? Con el operador de asignar. Es una flechita hacia la izquierda que se hace con el signo de menor que y el guión común. Y básicamente nos permite guardar un valor o justamente el resultado de una operación dentro de una variable. Y acá vamos a ver un ejemplo. ¿Tá? Justamente tenemos que sumar dos variables y guardarla en la variable de resultado. Pónganle que nosotros ya definimos la variable número 1, número 2. Le pedimos al usuario el valor para número 1 y lo guardamos. Le pedimos al usuario el valor para número 2 y lo guardamos. Y queremos decir, y también definimos una variable que se llama resultado. Y queremos guardar dentro de resultado la suma de esos dos números. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos la palabra resultado, que es nuestra variable, y decimos que en resultado se va a guardar. Lo que hace esta flechita justamente es indicar que se va a guardar en resultado lo que está acá. ¿Qué está acá? Número 1 más número 2. ¿Tá? O sea, la suma de los dos números anteriores. También se puede asignar de forma simple, básicamente agregando valores puntuales. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos que creamos una variable num, que va a ser un entero, y a num le voy a asignar el 10. ¿Tá? Es un valor. Vieron que no lo pongo con comillas. ¿Por qué no lo pongo con comillas? Porque los números no llevan comillas. ¿Tá? Justamente lo que hace esto es guardar en num el valor 10. En el otro ejemplo, el nombre, vieron que sí, nombre tiene comillas. Santiago, que es mi nombre en este caso, lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque es una cadena de datos. Entonces, las cadenas siempre que las voy a guardar, siempre que voy a decir en tal variable voy a guardar tal nombre o tal cadena, siempre esa cadena va entre comillas. Yo podría haber puesto, crear una variable que sea de tipo cadena que llame saludo, y en saludo poner saludo, flechita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de lo que yo quiera. Está básicamente acá en este ejemplo, para no marear, en la variable nombre, que yo ya creé previamente, lo que estoy diciendo es que voy a guardar la palabra Santiago. ¿Está? Operaciones matemáticas con variables. Acá se complica un poco más y hay que prestar suma atención porque es algo que va a estar en la prueba y es algo que puede llegar a complicarlos. ¿Está? En Pcint se pueden hacer operaciones básicas con variables. Operaciones más complejas también, pero vamos a quedarnos con las básicas. ¿Está? La suma, ¿está? Que acá tengo suma, flechita, número 1 más número 2. Resta, número 1 menos número 2. Multiplicación, número 1, asterisco. El asterisco va a ser el operador que nosotros usemos para multiplicar. Asterisco número 2. Y la división va a ser número 1, barrita número 2. ¿Está? ¿Por qué no tiene tilde? No es que me los olvide, sino que muchas veces, y acá yo esto lo copié y lo pegué de Pcint cuando estaba probando algoritmos, si yo les pongo tilde muchas veces me tira error el Pcint. No tengo claro por qué, pero tira errores. Por eso hay algunas palabras que no tienen tilde y no es porque piense que no van, sino que es por eso mismo, porque lo copié y lo pegué de Pcint y lo dejo sin tilde justamente para que ustedes no tengan el mismo problema a la hora de trabajar en Pcint. ¿Tá? Lo aclaro esto, la palabra número, por ejemplo, lleva tilde, la palabra multiplicación termina con tilde la O y división lo mismo. Bien. Tenemos un ejemplo de suma y resta con dos números solicitados al usuario. Acá vamos a trabajar un poco todo lo que hemos trabajado en el anterior video y lo que venimos hablando en este. Tengo algoritmo, ejemplo suma y resta, le dejé toda la línea comentada, ¿tá?
para que todas las líneas, línea, comentado, para que vean qué es lo que hago en cada línea. ¿Está? Entonces acá dice creo las variables que necesito. Básicamente lo que estoy haciendo es, si tengo que en realidad realizar una suma y una resta con dos números, tengo que pedirle los dos números y además tengo que guardar el resultado de cada operación en una variable suma en el caso de la suma y en resta en el caso de la resta. Entonces, ¿qué hago? Creo la variable num1, num2, que va a ser para guardar los dos números para hacer operaciones, la variable suma y la variable resta. ¿Qué es lo que hago? Indico que van a ser un real. ¿Por qué un real? Porque generalmente cuando hacemos operaciones puede llegar a necesitar un real. En este caso podría haber sido un entero, no lo voy a usar al entero. En este caso no voy a usar el tipo de dato entero, voy a usar el tipo de dato real. El escribir acá, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que dice acá arriba. Pido los dos números al usuario. O sea, básicamente le voy a solicitar al usuario que ingrese los dos números. Y después los voy a guardar. ¿Tá? Leer num1, num2. Hay algo que me salteé por acá. Yo puse num1, num2, suma, resta. Yo esto lo trabajé en clase, pero lo voy a repasar acá. Cuando yo tengo varias variables en mi programa, necesito crear varias variables que comparten el mismo tipo de dato, en este caso todos son números y van a ser todos reales, yo los puedo poner en el mismo definir separado por coma. Si yo tengo que poner el nombre de una persona en este algoritmo, no sería necesario, pero si yo tengo que poner el nombre de la persona en el algoritmo, tengo que hacer otro definir aparte, porque el nombre de una persona va con tipo de dato cadena. Entonces no puedo ponerlo en el mismo lugar. No se puede poner en el mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, por ese motivo, cuando yo comparto tipos de datos, o sea, cuando todas las variables van a ser del mismo tipo de datos, no es necesario hacer un definir para cada variable. Puedo hacerlas todas en el mismo definir, separando por coma. Si yo lo separo por coma, está perfecto. ¿Está? O sea que acá lo que hice fue crear cuatro variables. Num1, num2, suma y resta. Le pido al usuario que ingrese los números. Y en el leer lo mismo. Yo en el leer puedo guardar separando por coma. O sea, lo que va a hacer es, el primer número que ingrese el usuario va a ir para la variable num1, el segundo número va a ir para la variable num2. Una vez que almacené estos dos datos, uso la asignación, el operador de asignación. Voy a decir suma, flechita, num1 más num2. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? En suma se va a guardar el valor que se ingresó al principio, el num1, más el segundo número. Pónganle que acá el primer número fue un 5 y el segundo número fue un 10, entonces se va a guardar, num1 hay un 5, num2 un 10, entonces se va a guardar 5 más 10 dentro de la variable suma, que nos va a dar 15. ¿Qué va a pasar acá en resta? Es lo mismo, pero una resta. Num1 dijimos que valía 5, num2 dijimos que valía 10, entonces va a ser 5 menos 10, que es menos 5, y ese menos 5 se va a guardar en la variable resta. ¿Está? Entonces tengo en la variable suma guardado un 15, en la variable resta tengo un menos 5, en el ejemplo que se me acaba de ocurrir mentalmente ahora. Recuerden que este número lo va a definir el usuario y este número también, o sea, num1 y num2 lo va a definir el usuario con el número que se le ocurra. Y es importante que ustedes tengan en cuenta, que nosotros como programadores no hacemos ninguna cuenta. Le estamos indicando a la computadora qué cuenta debe hacer, qué operación debe hacer. Entonces, por más números que sean gigantes, los números gigantes la computadora los soluciona al toque, porque una computadora actualmente hace 7, 8 millones de cuentas en un segundo. Un procesador está preparado para eso. Entonces es un dato a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hago en estas últimas líneas? Escribir suma y muestro la suma. Escribir resta y muestro la resta. Acá les dejé un ejemplo en el cual en el primer número puse un 10. En el segundo número puse un 8, o sea, num1 es 10, num2 es 8. Cuando yo hago la suma, num1 más num2, y lo guardo la variable suma, lo que estoy haciendo es 10 más 8, y ese valor lo voy a guardar en suma. ¿Está? Y quedó guardadito ahí. Y acá lo que hago es num1 que vale 10 menos num2 que vale 8, hace 10 menos 8, y lo guarda en resta, o sea, va a guardar un número 2, ¿está? Porque 10 menos 8 da 2. Se encuentran estas dos instrucciones, escribir suma y mostrar la suma. Lo que está mostrando acá es, yo lo pongo entre comillas el suma, porque justamente estoy etiquetando qué valor voy a mostrar. Estoy diciendo, bueno, lo que voy a mostrar ahora es
justamente la suma de los datos. Y acá lo pongo sin comillas porque estoy mostrando lo que hay en esta variable. Cuando yo muestro datos en una variable van sin comillas. Cuando yo quiero mostrar un mensaje va con comillas. Por eso acá dice suma 2 puntos. Este suma 2 puntos es este, que está entre comillas. Y el 18 es lo que hay guardado acá. 10 más 8 da 18. Lo mismo va a pasar acá en resta. Muestro el resta. 2 puntos. Es este de acá. Y muestro el valor que está en la resta. 10 menos 8 da 2. Voy a mostrar el 2. ¿Se encuentra algo más? No. Se encuentra el fin del algoritmo. ¿Qué indica el fin del algoritmo? Ejecución finalizada. ¿Está? Otro ejercicio de ejemplo. Tengo calcular el perímetro de un cuadrado. Le pongo al nombre algoritmo perímetro cuadrado. Vieron que acá no dejo espacio, sino que uso el guión bajo. Creo las variables que necesito. En este caso necesito una variable sola porque el perímetro se calcula con la suma de todos los lados de un cuadrado. Entonces lo que hago es, creo la variable lado, le indico que va a ser un entero. Acá podría haber sido un real perfectamente. ¿Tá? Yo para no complicarla mucho, puse un entero, pero puede ser un número con decimal. Obviamente las medidas de un cuadrado sabemos que puede ser 4,5 o 3,5. En este caso puse entero, para no calentarnos la cabeza. ¿Tá? Entonces le pido al usuario que ingrese el tamaño del lado para calcular el perímetro. Entonces, escribir, ingrese, tamaño del lado. Es este mensajito que está acá. ¿Tá? Guardo lo que ingresa el usuario. Yo en este caso, en este ejemplo, ingresé un 4. ¿Tá? Lo que hace acá el programa es pausarse y esperar que yo ingrese un número. ¿Qué pasa si ingreso una letra? Me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque yo acá definí que era un entero. Y un entero es un número sin decimales. Entonces, como yo acá puse un dato numérico, no pasó nada. Ahora, si yo hubiese puesto una letra, sí hubiesen pasado cosas. Que era un mensaje de error bastante grande acá abajo diciendo que los tipos de datos no coinciden. ¿Tá? En este caso, como lo hice bien, puse el 4. Guardé el 4 en la variable lado. O sea, esta variable que está acá, que creé acá, que es un segmento de memoria, guardé un número 4. ¿Tá? Una vez que guardé ese dato, tengo que calcular el perímetro. Vieron que yo anteriormente lo que hacía era usar variables auxiliares para hacer la operación y después mostrar justamente usando el nombre de la variable. Acá lo hice distinto para que vean que se puede hacer de las dos formas. Yo en el escribir puedo también hacer una cuenta. ¿Tá? Entonces lo que hago es mostrar esta etiqueta que sea perímetro del cuadrado que corresponde a este dato. El perímetro del cuadrado es. Y acá lo que hago es la operación. O sea, el perímetro es lado más lado más lado más lado. El cuadrado tiene 4 lados. Ahora, ¿qué pasa con el cuadrado? ¿Qué característica tiene? Que todos sus lados son iguales. Entonces, para evitarme hacer una suma más grande, hago lo mismo que es hacer lado por 4. ¿Tá? O sea, lo que hace acá es, toma lo que hay en la variable lado, que es un 4, que yo creé acá, que yo puse acá, y lo multiplica por 4. Entonces me dice que el perímetro es 16. La operación la hace acá. No es que yo use una variable que se llame perímetro y que en perímetro guardé el lado por 4. No. Lo que hago es hacer la operación acá. Se puede hacer de las dos formas. ¿Qué más prolijo? Y depende de lo que más te guste. A mí en este caso, si lo tengo que hacer rápido, uso este ejemplo. Si lo tengo que hacer un poco más pausado y más prolijo de leer, este es mejor. ¿Tá? Hay una realidad que tiene que ver que nosotros no le vamos a dar mucho corte porque estamos recién aprendiendo, pero tiene que ver que un algoritmo siempre es mejor cuando está más optimizado, es decir, cuando gasta menos recursos de una computadora. ¿Tá? En este caso, este gastaría un poquito más, no es mucho más, pero gastaría un poquito más. En este otro caso, yo tengo una sola variable, en este otro tengo 4. Yo en este otro, si sigo en el anterior, en el del perímetro, si sigo el mismo ejemplo de crear una variable que sea perímetro, lo único que necesito es otra variable más. Además del lado precisaría una variable que sea perímetro. ¿Tá? Y acá tienen un montón de ejercicios para entretenerse. ¿Tá? Que es para que justamente practiquen para la prueba. Esto les va a quedar todo. Hay algunos que ya lo trabajamos en clase. Pero les va a quedar todo en CREA. ¿Tá? Les mando un abrazo grande. Les deseo mucha suerte en la prueba. Tienen que estudiar. No van a zafar si no estudian. Ya les dije que dejo la media carilla para que se apunten, se anoten lo más importante, lo que más les cueste. No se hagan una letra re pequeña porque después entre los nervios de la prueba. Y que muchas veces se rifan a no estudiar nada porque tienen la media hojita y tienen todo escrito ahí.
no encuentran nada, es contraproducente, no les sirve. Entonces, recomendación de un veterano: no se escriban todo chiquito, estudien, y lo que no se lo acuerdan bien o lo que más tengan dudas se lo escriben en la hojita. Bueno, les mando un abrazo grande, ahora sí, pórtense bien y estudien.